La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. El Salvador, ¿cómo están? Un placer saludarles. Les habla Ernesto López, como siempre. Me da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad, ese privilegio de poder ingresar, desde luego, hasta la intimidad de sus hogares. Este día, desde luego, vamos a hacer un diálogo bastante abierto, precisamente con el secretario estratégico de la presidencia, con quien vamos a hablar precisamente de todos estos, diríamos, elementos que se dan en el contexto del cumplimiento del tercer año de gobierno del presidente Mauricio Funes. Yo te pudiera mencionar una gran cantidad de aciertos que ha tenido el gobierno, tanto en el ámbito político como en el ámbito económico y en el ámbito social, orientados a todos, a buscar cuál es la posibilidad de darle continuidad a un proceso que surge desde aquel momento en que el pueblo salvadoreño hace suyo los acuerdos de paz. Este es el único gobierno que le ha dado continuidad a esa posibilidad que surge en los acuerdos de paz. Hay varias expresiones, incluso el presidente de la República es el único presidente que ha retomado con una actitud valiente el perdón a las víctimas. ¿Cuál ha sido la evaluación categóricamente que tú puedes sostener como secretario estratégico de este gobierno? ¿Cuál es esa relación que se ha sostenido con el sector privado o con el mismo partido que de alguna manera llevó al poder al presidente Mauricio Funes? Son tres elementos que de alguna forma, tres actores que de alguna forma, si comenzamos a hacer una evaluación de cada uno de ellos, seguramente tienen una explicación del por qué poder responderme esa pregunta. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho más difícil gobernar a este país? El entendimiento que no ha tenido con la oposición, la falta de un acuerdo con el sector privado para generar y dinamizar la economía, o verdaderamente tener ese pulso político a través del partido que lo llevó al poder. Yo creo, a ver, hay diferencias que debemos de trabajar con bastante cuidado. Mira, los pulsos siempre se dan, tanto con el FMLN, que estás hablando de ese partido, como con sectores que no son ni están ubicados en la concepción del mundo y del país que tiene el FMLN. ¿Ya? Se dan los diferentes pulsos, pero son de naturaleza distinta. Pero el referente fundamental de respuesta de esa pregunta, ¿quién es, Neto? ¿Quién es? La sociedad salvadoreña, sobre todo los que históricamente están excluidos. Desde luego se necesita de entendimientos, y uno de los principales, diríamos, elementos que logro extraer de ese análisis crítico, de ese análisis superficial y algunos pragmáticos, diría yo, es el tema de la ausencia de un entendimiento con estos actores. Y hablo de la vitalidad que se requiere para poder hablar de democracia, para poder hablar de desarrollo. Es decir, hay quienes piensan, y de manera concreta, que el tema del entendimiento ha sido el principal ausente de este gobierno. Saberse entender con el sector privado, saberse entender con la oposición política, incluso hasta con el mismo partido que lo llevó al poder. ¿Qué piensas tú alrededor de todo? Es que no es todo el sector privado. ¿Tú crees que se puede delimitar? Por supuesto. Si hay entendimientos con ciertos ámbitos de los sectores privados del país, que sí están de acuerdo en responder con honestidad y con compromiso la pregunta de lo que queremos hacer. Y si es así, Jato, porque eso es una cosa que yo también, a mí me llama mucho la atención, cuando se dice de que sí hay entendimiento con el sector privado, pero a quienes se llama a platicar precisamente es a las gremiales empresariales, que entiendo que es ahí donde está el punto, diríamos, de discordia, donde no hay una falta, donde no hay precisamente una concreción de ese entendimiento. Y es que a mí no me preocupa el punto de crítica, incluso no me preocupa el punto de discordia, me preocupa la falta de compromiso que tienen algunos actores del sector privado frente a la necesidad de los... Si no son nuevos estos planteamientos, y no tenemos 20 años de estar en esto mismo.
Si el presidente nunca ha negado que haya diferencias, yo nunca lo he negado, por ejemplo, que haya diferencias en el proceso de la construcción de los cambios con el FMLN, claro que las hay. Pero hoy estaba viendo yo las declaraciones de uno de sus voceros y de uno de los principales dirigentes del FMLN, decir, nosotros estamos con este gobierno, Sí. pero hay diferencias y nadie las puede negar, porque si no hubiese diferencias, este proceso no fuese real, hombre. Claro que las hay. ¿Y por qué no las van a ver? Si no, este proceso, incluso dentro del mismo FMLN, ha habido diferencias, y las hay. Entonces, ¿por qué llevamos al plano de un ejercicio un poco morboso las diferencias que se presentan? Por eso te insisto, hay que ver el carácter de las diferencias. ¿Será que estamos mal acostumbrados como país a ver esa relación, ese binomio de relación efectivo entre lo que es el partido en poder y el presidente mismo? No, y tengo porque... esta reflexión porque hay quienes en el análisis propio, ahora ya con las lecturas que le están dando hoy de cara a las presidenciales del 2014, surge una figura de saber qué es lo que se está haciendo desde la perspectiva de gobierno para crearle las condiciones favorables al partido que lo llevó al poder a seguir gobernando este país. No, es que no es que tengamos un carácter que, en el caso de tu pregunta, no es que tengamos un carácter, digamos, crítico gratuito. Si antes el presidente del partido era el presidente del gobierno, y no en este país el vicepresidente de una gran empresa ha sido el vicepresidente de la República, entonces no hay problema. ¿Tú crees que este país debería de seguir siendo gobernado por el partido FMLN? Mira, yo lo que creo es que hay que darle continuidad a los cambios que se han iniciado. ¿Quién puede darle esa continuidad? Las correlaciones tienen que irse estableciendo para esa posibilidad. Si no le damos continuidad a los cambios que este gobierno está llevando a cabo, entonces es un problema serio, pero no para un partido político o para una persona, sino para la población. Y yo no digo que no tengamos errores, hay que entender eso. El que tira al marco puede fallar el gol, claro. El que nunca tira, nunca falla. Uno de los puntos que hay sobre la mesa con los transportistas, y tiene razón esta persona, no es el tema de un nuevo impuesto, eso son mentiras. El primer punto central que vemos a la hora de estar con los transportistas es que se conviertan en verdaderas empresas. ¿Cree usted que el FMLN gane las próximas elecciones presidenciales? No lo sé. ¿Ah? Esa Es como cuando a uno le preguntan, ¿y usted cree que quién va a ganar en los partidos eliminatorios del Salvador? No lo sé, yo quiero que gane El Salvador, pero no lo sé. Entonces me pregunta, ¿usted cree que el FMLN gane las próximas elecciones? No lo sé. Hay que medir, hay que ir dándole seguimiento a la realidad y por eso es que después uno dice, bueno, fíjate que en las elecciones anteriores el presidente me preguntaba a mí, mira, ¿y vamos a ganar? No sé, le decía. Un día antes le dije. No digo lo que le dije porque no sería, pero ¿qué pasaba? Que lo que estábamos midiendo era esa conjunción, que es una palabra que yo utilizo, por cierto, porque va más allá de la mera articulación, es esa conjunción entre la credibilidad y un partido fuerte. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.